Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariano Emisara Telomelí de cuarto G turno vespertino y hoy les voy a hablar sobre el Tratado de Libre Comercio. En este momento ocurría una transformación en el mundo en la que países como Reino Unido, Unión Soviética y Estados Unidos estaban inclinados hacia el lado derecho de la política, es decir, optaban por la liberación del mercado y la globalización. Esto daba lugar al Consenso de Washington, que constaba en 10 puntos a seguir para la liberación del mercado y la globalización, a favor de los países desarrollados y en proceso de desarrollo. Estos eran los 10 puntos que tenían que seguir. Muy bien, mientras todo esto ocurría en esos tres países, aquí en México se encontraba gobernando el presidente Carlos Salinas de Gortari, que para ese momento ya estaba implementando reformas basándose en el control de Washington. Esto se refería a que el gobierno dejara de influir mucho en la economía y diera paso a que empresas tanto nacionales como extranjeras se instalaran aquí en México. En 1990 se comienza el Tratado de Libre Comercio en Norteamérica, en la que participaba Estados Unidos, Canadá y México. Este tratado fue firmado por George H.M. por parte de Estados Unidos, Brian Monroe por parte de Canadá y Carlos Salinas de Gortari por parte de México. Este se lleva a cabo hasta el 1 de enero de 1994. Con esto, México se abría la economía a buena parte del continente. Además, quedaba prácticamente adherido al mercado de Estados Unidos. Y aquí comienza el cagadero de Carlos Salinas de Gortari. El por qué tanta gente está en contra de él, por qué le echan la culpa de sus pobrezas y por qué dicen que es uno de los peores presidentes que ha tenido México. Bien, pues este señor decide quitarle 3 ceros a la moneda y volver el peso. Es decir, si tenías 1,000 pesos, ahora solamente tienes 1 peso. Además, retira el control gubernamental y vuelve particulares las mineras, aeropuertos, ferrocarriles y miles de kilómetros de carretera. Que el monopolio de telefonía de Telmex, que estaba a manos del gobierno, pasa a manos de Carlos Smith y los bancos se vuelven neoliberados descuidadamente, dándole paso a extranjeros a hacer prácticamente lo que quisieran en el país, generando la crisis de 1994, rompiendo el ritmo de la reforma, dejando nuevamente la corrupción y la debilidad de las instituciones mexicanas. Mientras todo esto ocurría en México, mientras México se destruía económicamente nuevamente, porque recordemos que acaba de salir de una crisis y bueno, estaba entrando a otra, ¿no? Mientras todo esto ocurría en México, Estados Unidos y Canadá se enfocaban en hacer crecer su economía. Es decir, iban a basar su crecimiento en la tecnología, en vender y en consumir artículos y pues todo eso, ¿no? Dejando a los países tercermundistas la producción, que esto, gracias a esto, es la mano de obra barata. Es decir, ellos no tienen que pagar mucho por la producción de sus materiales, sino que pagan a países tercermundistas muy poco para después ellos tomarlos, ponerles sus marcas y venderlos al triple o hasta el cuádruple del precio que te lo pagaron. Bien, entonces esto influía para que miles de empresas extranjeras se instalaran en México con la excusa de darle trabajo a los mexicanos. Y pues sí, o sea, ellos querían darle trabajo a los mexicanos para que hubiera menos emigración a su país, ya que en ese momento se estaba viviendo demasiado. Pero esto solo generó que se dejara de trabajar en las tierras mexicanas y se empezara a trabajar en las empresas estadounidenses. Claramente, las personas, en lugar de que los desempleados se fueran a las empresas, decidieron que los que trabajaban en tierra se fueran a las empresas y esto pues generó más crisis, ¿no? Prácticamente no ayudó en nada. Pues bien, les voy a decir, esto abrió el mercado clandestino. Es decir, como las personas que venden fundas de celulares en los tianguis, ropa, trastes y todo eso. Todos esos los compran en empresas extranjeras y después ellos los venden. Como bien no tienen un trabajo exactamente en la empresa,
pero la empresa finge darles como insumos para que ellos se les facilite vender. Eso lo podemos observar, como ya dije, en los tianguis o en las carreteras, como las personas que venden bebidas energizantes, limpiaparabrisas, chocolates y todo eso. Entonces, eso que ocurrió hace más de 25 años sigue influyendo hasta la actualidad aquí en México, haciéndonos o impidiéndonos que el país crezca. Y miles de personas siguen decidiendo irse al extranjero para tener un mejor futuro. Así que si bien con esto que Trump quiere hacer, que es destruir el Tratado de Libre Comercio, probablemente si se lleva a cabo muy bien, con una estrategia buena, podría hacernos crecer, podría ser la oportunidad de México. Y pues con esto finalizo el tema. Espero le haya gustado y haya explicado bien. Y pues listo.